Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hola, Romina. Romina, te quiero ser anfitriona para que tú puedas, para que puedas estar aceptando, ¿ya? Sí, doctora, está bien. Y de ahí, haces la captura de los asistentes a lo largo de la clase. ¿Me confirmas si es que ya te he cambiado como anfitriona? Sí, doctora. ¿Ya está? Sí, Ya. Entonces, ahora quiero regresar a la presentación. No sé por qué no veo, um, no veo la presentación. Ya estaba. A ver, otra vez. ¿Me confirmas si es que se ve? sí, doctora, sí se ve. Oh, bueno, entonces creo que ya estamos. Bien. Yo creo que ya podemos comenzar. Faltan 3 minutos. Bueno, no sé cómo sacar esta tarjeta para que nos esté apareciendo esto. Mm, Bueno, en un par de minutos comenzamos. Mm, am, Hay forma de sacar esta parte de acá, que es cuando están ingresando esta barra, esta barra. No, doctora, eso no se puede mover. Ah, bueno, mm, bueno, yo creo que ya vamos comenzando. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a desarrollar una condición clínica que seguramente en alguna oportunidad ustedes van a tener esta experiencia de poder reconocer estos síndromes que no es tan infrecuente, sobre todo cuando se tiene esta sospecha, cuando se tiene este conocimiento de que existen y que podemos ir relacionando cuando hay eventos que nos hacen sospechar de que hay varias glándulas endocrinas que están comprometidas. Entonces, esa condición clínica justamente es los síndromes autoinmunes endocrinos múltiples. Este cuadro clínico existe y no solamente es exclusividad de la primera etapa de la vida, en la infancia, sino que muchas de estas condiciones se van desarrollando a lo largo de los años, a lo largo de las etapas de la vida
y no todos aparecen al mismo tiempo, sino que van apareciendo una tras otra y por eso es importantísimo saber reconocerlas. Dentro de este grupo, justamente podríamos decir de que hay algo que las define. ¿Qué las define? Que es, tienen un origen en común que va a afectar varias glándulas endocrinas, muchas veces dos a más glándulas endocrinas, y que se pueden acompañar también de otras patologías autoinmunes no endocrinas, es decir, otros fenómenos en los cuales se da diferentes condiciones en la cual tiene una base inmunológica que es la falta de la tolerancia y que se da en otros ámbitos, como por ejemplo órgano dependiente o a nivel sistémico, como podría ser órgano dependiente, un vitiligo, alopecia, una gastritis autoinmune, una anemia perniciosa o enfermedades sistémicas de tipo autoinmune como el lupus eritematoso sistémico, entre otros. ¿Y cuáles son las bases fisiopatológicas para poder determinar de que se dé estos eventos? ¿Por qué se dan este tipo de eventos? ¿Por qué se van afectando una u otra glándula endocrinológica? Bueno, hay varias hipótesis, como ocurre muchas veces en las enfermedades inmunológicas. Una de ellas que explica es que todos estos órganos tendrían una misma capa germinal y con ello la expresión de antígenos específicos contra esto. Y de esa manera habría pues esta suerte de una ruta inmunológica que va a afectar a todas o a varias glándulas con estas mismas características. Otra hipótesis alude básicamente de agentes externos que comparten epítopes con un antígeno en común en diferentes tejidos endocrinos, de tal manera que exponen estos antígenos hacia moléculas como anticuerpos que las reconocen a todas ellas como una unidad común y entonces por lo tanto las van afectando a todas estas glándulas. Otra es la teoría de los super anticuerpos o los autoanticuerpos, en las cuales se van a dar en diferentes condiciones, a veces con una predisposición congénita y otras detonadas por el factor ambiental. Desbalance de citoquinas a favor de citoquinas proinflamatorias, la condición en la cual hay una disregulación inmune con aumento de células autorreactivas y por lo tanto con una pérdida de la tolerancia inmune. Entonces, evidentemente todas estas explicaciones no solamente son de tipo excluyente, pueden estar participando una o dos dentro de la caracterización de por qué ocurre esta afección de varias glándulas endocrinológicas. Entonces, ¿qué características clínicas podríamos decir acerca del comportamiento? Primero, que sí, efectivamente puede comenzar desde la infancia, pero no es de exclusividad justamente en esta etapa de la vida, que las manifestaciones se van dando con el tiempo, muchas veces no todas al mismo tiempo, sino una tras otra. ¿Cómo va a caracterizar, como vamos a ver más adelante, a las clasificaciones que presentan este síndromes poliglandulares autoinmunes o más conocido como los SPY? Tiene también un fondo de alteración genética y eso es muy importante. En estas condiciones clínicas hay una base genética, en algunos casos bastante demostrado, bastante identificado el gen afectado, y en otras en las cuales se plantean hipótesis de afectación de tipo genético. ¿Y qué factores son los predisponentes y cuáles son los factores precipitantes? Uno puede tener la condición genética, puede tener una historia familiar que lo puede recoger a través de la realización del registro de los antecedentes, y por lo tanto eso le da una fuerza a que pueda presentar como tal estas condiciones clínicas. Sin embargo, los factores precipitantes son los detonantes, los gatillos de este tipo de condiciones. Algo que también es importante señalar es que muchas de estas condiciones se dan en mujeres más que en varones. Sin embargo, no es exclusividad de mujeres. Es mayoritariamente la presentación, sí, pero no es su exclusividad.
Y dentro de estos factores precipitantes, como ocurre en la mayoría de las enfermedades endocrinológicas, como lo hemos visto a lo largo del desarrollo de las enfermedades de endocrino, los que detonan, los que hacen de que debute o los que hacen que se manifieste la enfermedad, muchas veces en condiciones bastante, digamos, floridas en su presentación clínica, son las infecciones, traumatismos, accidentes, intervenciones quirúrgicas, quemaduras, medicamentos, factores de estrés, que son los precipitantes para el debut de este tipo de enfermedades. Y para poder identificar y ordenar la forma como se van presentando, existe una clasificación bastante conocida que es las SPA, desde el 1 hasta el 4, y cada uno tiene componentes principales y componentes secundarios. Aquí vamos a presentar el resumen de lo que es los componentes principales de este tipo de clasificación con cada uno de los tipos. En el síndrome poliendocrino autoinmune tipo 1 van a dar tres componentes importantes y principales, que es la insuficiencia supraadrenal, el hipoparatiroidismo y la candidiasis mucocutánea. Mientras que en el SPA tipo 2 va también llamado como síndrome de Schmidt, se define como la asociación entre la insuficiencia suprarrenal primaria, enfermedad tiroidea autoinmune y o diabetes mellitus tipo 1. En el tipo 3 tiene que estar de todas maneras presente una enfermedad tiroidea autoinmune, la diabetes mellitus tipo 1 y otros componentes asociados en menor grado como una falla gonadal, como un vitiligo, como una alopecia o como una anemia perniciosa. Es decir, hay el componente tiroideo, la diabetes mellitus tipo 1, pero también otros fenómenos órgano dependientes como condición de tipo autoinmune. Y en el caso del síndrome poliendocrino autoinmune tipo 4, viene a ser la conglomeración o viene a ser la conjunción de las diferentes condiciones de enfermedades autoinmunes, pero que no estén contempladas dentro del tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Cuáles son las bases genéticas de este tipo de enfermedades o este grupo de enfermedades? La que es más estudiada y la que se ha podido tener bastante acondicionamiento y acercamiento acerca de la identificación y aislamiento del gen es con respecto al síndrome poliglandular autoinmune tipo 1. Y ya que su etiología está, digamos, inmersa en lo que son las mutaciones halladas en el gen regulador de la autoinmunidad, es decir, hay alteraciones en el gen aire, y esta es ubicada en el brazo corto del cromosoma 21 con presentación de herencia monosómica autosómica recesiva. Y evidentemente es la que más se estudia y la que podemos nosotros tener como una secuenciación genética y poder acercarnos un poco hacia esta, digamos, mutación de este gen. En el síndrome poliglandular autoinmune tipo 2, acá sí se han identificado mutaciones en el complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1, 2 y 3, localizado en el cromosoma 6, también en otros genes no HLA relacionados con muchos marcadores que tienen que ver con respuesta autoinflamatoria, como el MICA 5:1, el PTPN22, el CTLA4 o el BNTR. Actualmente se define como una enfermedad poligénica y además multifactorial. Y en el síndrome poliglandular autoinmune tipo 3, aquí hay datos múltiples en la cual pues cada una de estos reportes que se han estudiado acerca de las bases genéticas de este tipo de grupo de enfermedades, pues nos da la posibilidad de penetrancias incompletas y por lo tanto podría plantearse un rasgo autosómico dominante. Al igual que la tipo 2, se considera como una enfermedad poligénica. Hay muchos estudios alrededor del tipo de mutaciones que se encuentran, como mutaciones en cromosomas 6, 2 y 1 y ligado al cromosoma X.
Dentro de ellos también hay moléculas de presentación, digamos, de autopresentación de antígenos en el HLA-2, en el TLA, en la molécula PTPN2 y en el FOXP33, que es una molécula que tiene que ver con la autorregulación. Entonces, viendo un poquito más acerca de conocer estos síndromes y que es importantísimo que ustedes puedan clasificarlo adecuadamente, vamos a ver que cada uno de estas clases de síndrome poliglandular autoinmune va a tener componentes principales de las cuales ustedes tienen que tener presente en el paciente para poder clasificarlo como tal, pero también pueden haber otros componentes menores que pueden formar parte de esas condiciones autoinmunes, tanto órgano dependiente o si no como una autoinmunidad de tipo sistémico. Entonces, y algunas consideraciones acerca de la edad, del sexo, de si es que puede acercarse uno con respecto al estudio genético, al tipo de penetrancia con respecto al tipo de herencia, y si es que hay alguna caracterización ectodérmica que también la pueda caracterizar. Entonces, en base a esto, hay este cuadro, lo pueden encontrar en cualquier parte, la verdad que es un cuadro resumen muy interesante y muy completo que nos permite acercarnos acerca de cómo catalogar, etiquetar este tipo de síndrome. Entonces, tenemos el SPA tipo 1. En el SPA tipo 1, como componente principal, tiene que estar la enfermedad de Addison, el hipoparatiroidismo y la candidiasis mucocutánea. ¿Cuáles son los componentes menores que pueden estar presentes acompañando a estos componentes principales? Pues pueden haber algunas condiciones de tipo órgano dependiente, como por ejemplo el hipogonadismo, la alopecia, una queratitis autoinmune, hepatitis autoinmune, vitiligo, alopecia, diabetes mellitus tipo 1, tiroiditis crónica, malabsorción, anemia perniciosa, gastritis atrófica, enfermedad celíaca, adenohipofisitis o síndrome de Sjögren, ¿no? Entonces vemos cómo hay diferentes condiciones clínicas que pueden acompañar estos componentes principales. En el SPA tipo 2 vemos que los componentes principales debe de estar la enfermedad de Addison, insuficiencia suprarrenal, enfermedad tiroidea autoinmune, diabetes mellitus autoinmunitario. Y como componentes menores que pueden acompañar estos cuadros, está tanto el vitiligo, la gastritis atrófica, la hepatitis autoinmune, la anemia perniciosa, el hipogonadismo, la alopecia y la medastenia gravis. En el caso de síndrome poliglandular de tipo 3 autoinmune, pues acá el componente principal que tiene que estar presente es la enfermedad tiroidea de tipo autoinmune. Y de ahí se va a dividir en el SPA a 3A, 3B, 3C y 3D de acuerdo al tipo de condiciones autoinmunes que acompañan a esta enfermedad tiroidea de tipo autoinmune. Así, por ejemplo, tenemos que en el SPA 3A van a haber el acompañamiento de otras enfermedades endocrinas que están presentes justamente como proceso autoinmunitario, órgano dependiente, pero de glándulas endocrinas que acompañan a la enfermedad de tipo tiroidea. En el 3B va a haber enfermedades hepáticas o gastrointestinales de tipo autoinmune que acompañan a la enfermedad tiroidea. En el 3C lo que va a haber son enfermedades neuromusculares o de la piel que también son de tipo autoinmune que acompañan a la enfermedad tiroidea autoinmune. Y en el 3D lo que va a haber son enfermedades del colágeno o enfermedades vasculares o hematológicas que tengan una base autoinmune. Entonces, miren cómo se va clasificando este tipo de, como componentes y parte del síndrome poliglandular autoinmune tipo 3. Entonces, recuerden el 3A con otras enfermedades endocrinas que van a acompañar a la enfermedad tiroidea, el 3B problemas gastrointestinales hepáticos de base autoinmune, en el 3C, enfermedades neuromusculares y de la piel también con base autoinmune, en el 3D, enfermedades de colágeno,
enfermedades vasculares, hematológicas de base autoinmune. Y en el SPA tipo 4, pues acá, como dijimos al comienzo, se da las condiciones clínicas en las cuales está presente una condición autoinmune, pero que no está consignado en las otras tres, ni en el tipo 1, 2, ni 3. Y que evidentemente cualquier condición menor como componente, pues va a acompañar a esta otra condición mayor, pero que no esté digamos, clasificada en las anteriores, ¿no? Y ahí pues están una serie de alteraciones, como han visto, órgano dependiente sistémica de base autoinmune que puedan acompañar. Eso es con respecto a la base clínica, los componentes clínicos que tienen este tipo de enfermedades. Ahora vamos a ver con respecto a algunos datos epidemiológicos y genéticos. En el SPA tipo 1, la edad de inicio es en la infancia, mientras que en el 2, 3 y 4 podría darse y debutarse en la edad adulta. En todas las enfermedades, predominantemente se da en mujeres. En cuanto a la parte o la base genética, el SPA tipo 1 es monogénica, en la cual se ha identificado el gen aire, mientras que en el SPA tipo 2 es poligénica, en el SPA tipo 3 poligénica y en algunos casos desconocida, y en el SPA 4 desconocida. En la forma de presentación de la herencia, en el SPA tipo 1 es de transmisión autosómica recesiva, en el SPA tipo 2 autosómica dominante, en el SPA tipo 3 mal definida, pero aparentemente dominante, en el SPA 4 mal definida. En el caso de la distrofia ectodérmica, si es que hay algún tipo de manifestación fenotípica identificable, en el caso del SPA tipo 1 está presente, mientras que en el 2, 3 y 4 no hay distrofia ectodérmica. Entonces, conociendo un poquito más acerca de el primer tipo del síndrome poliglandular autoinmune tipo 1, ¿no? Si decimos que los tres componentes de este cuadro es infección por cándida, hipoparatiroidismo y hipoadrenalitis autoinmune o una insuficiencia adrenal de tipo autoinmune, pues entonces lo que tenemos que es reconocer las manifestaciones clínicas que caracterizan esta, digamos, esta afección de este órgano o de esta entidad. Cuando hay un mecanismo autoinmune, lo que va a haber es una disminución de su funcionalidad de esa glándula. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas están relacionadas a eso. En el caso de la infección por cándida, esta va a afectar a menos del 5% de la superficie corporal. Se da en la mucosa oral con grado variable de inflamación, pero también se puede dar en el esófago, en el intestino, en las uñas y causa inmunodeficiencia de tipo celular. En el caso del componente de hipoparatiroidismo, es la primera en aparecer dentro de las condiciones clínicas de este síndrome. La presentación es desde los 19 meses de edad hasta los 44 años, se da predominantemente en mujeres y como diagnóstico diferencial hay que considerar cuando ustedes tengan esta condición clínica es que no se les vaya a pasar un síndrome de Dijor, que es una enfermedad que es un error innato de la inmunidad en la cual hay alteraciones cardiovasculares, alteraciones óseas y alteraciones también de hipocalcemia. También se da en el hipoparatiroidismo las manifestaciones clínicas características de lo que va a ocurrir con respecto al calcio, que son contracciones paroxísticas, convulsiones, Chebostek y Trusov positivo. Y en el caso de la hipoadrenalitis de tipo autoinmune, pues entonces recordar todos los síntomas y los hallazgos físicos que van a caracterizar una insuficiencia suprarrenal, fatiga, debilidad generalizada que mejora con el reposo, mareos, síntomas gastrointestinales como náuseas, calambres abdominales, vómitos, diarreas, pérdida de peso, hiperpigmentación de la piel y mucosas, hipotensión, deseo por la sal, trastornos hidroelectrolíticos como hiponatremia, hipercalemia,
hipoglicemia, disminución de la libido, anemia. Entonces, el hecho de mencionar los componentes del síndrome también es una forma de recordar cuáles son las manifestaciones clínicas de la alteración de estas glándulas en disminución de su funcionalidad. En el caso de el tipo 2 del síndrome poliglandular autoinmune tipo 2, pues entonces debemos de recordar que sabemos que se encuentra afectada la glándula suprarrenal, para lo cual también ustedes tendrán unas manifestaciones de insuficiencia suprarrenal, pero también van a tener alteraciones en cuanto a la función de la glándula tiroidea. Se dice que cuando hablamos de estos dos componentes, que son los, digamos, componentes principales de esta, que caracteriza este tipo de SPA, se le dice a esta conjunción de alteración suprarrenal y glándula tiroidea como el síndrome de Schmidt. Pero cuando ya se afecta la glándula suprarrenal, y el páncreas, sobre todo cuando se afecta, perdón, el páncreas, es decir, hay una insuficiencia de las células beta, entonces del páncreas, entonces ya nosotros, y tenemos el componente de la diabetes mellitus de tipo autoinmune, entonces a eso se conoce como síndrome de Carten. Pero también pueden afectarse otros órganos, ¿no? Es una condición clínica que se va dando a lo largo de los años. Muchas veces puede haber un periodo preclínico, pero luego hacerse mucho más manifiesto, en la cual hay componente tiroideo, el componente de diabetes, hay componente de insuficiencia suprarrenal. Su presentación ocurre generalmente entre la tercera y cuarta década de la vida. La diabetes mellitus tipo 1 es el componente más frecuente, se da en mujeres y a lo largo de los años se pueden ir dando los otros componentes, ¿no? Esto es bien interesante porque ustedes cuando tienen un cuadro de diabetes mellitus tipo 1, eh, sospechen de que siguiéndolo en el tiempo no vaya a ser de que luego se vaya a presentar otros fenómenos de tipo autoinmune como alteraciones en la tiroides o alteraciones en la glándula suprarrenal. La enfermedad de Graves, que es una enfermedad de tipo tiroidea, se desarrolla incluso antes de la insuficiencia suprarrenal, mientras que el diagnóstico de la diabetes mellitus de tipo autoinmune o tipo 1 suele preceder a la enfermedad de Addison. Y esto es interesante en la forma como se van dando los hechos y a veces podemos solamente catalogar que es una sola condición clínica. Sin embargo, cuando hay cualquiera de estas tres afectaciones de estas glándulas, sospechar de que más adelante podría, digamos, completarse el síndrome y estar frente a una condición clínica con una base genética y sobre todo con un mismo mecanismo que es de tipo autoinmune. En el caso de las tiroiditis, que es una condición clínica que vemos bastante en estos síndromes poliglandulares autoinmunes, a veces como componente principal de estas clasificaciones, pues uno de los síndromes de autoinmunes, pues está justamente el componente de la tiroiditis de tipo autoinmune, y esa es la tiroiditis de Hashimoto. Recordar que es una enfermedad autoinmune que es la que más se asocia a la diabetes mellitus tipo 1, la cual se va a reconocer sobre todo en parte de las fases iniciales, es una TSH elevada y luego una disminución del T4 libre. Hay síntomas de hipotiroidismo que se van dando como aumento de peso, bocio simétrico, caída de cabello, estreñimiento, fatiga, depresión. Se ha encontrado la presencia de anticuerpos contra la tiroglobulina y la peroxidasa tiroidea, y de hecho esta presencia de anticuerpos son las que definen de que estamos frente a esta condición clínica de tipo autoinmune, y más del 50% de los pacientes diabéticos con anticuerpos antitiroideos van a progresar a una enfermedad autoinmune tiroidea. Y esto es bien interesante, es un dato interesante cuando ustedes tengan un paciente con diabetes mellitus en las cuales están sospechando que pueda ser de tipo 1 o de origen autoinmune, pues entonces dósenle anticuerpos antitiroideos y síganle en el tiempo, porque muchos de estos, digamos, estas personas que tienen estas
condiciones y estos hallazgos pues terminan teniendo una enfermedad autoinmune de tipo tiroidea. A la presencia de estos anticuerpos contra la enzima ácido glutámico descarboxilasa se relaciona con la asociación de tiroiditis y diabetes mellitus, además de que otros factores que se demuestran en esta asociación de dos patologías son la edad, ¿ok? El género femenino y sobre todo la duración de diabetes. Está, digamos, involucrado también estudios en los cuales asocian la expresión del HLA, DR3, DR4 y DR5 que, digamos, se han encontrado que se asocia mucho la susceptibilidad genética de esta condición física. Bueno, eso sería todo. En realidad es una condición clínica que se necesita un conocimiento de esta clasificación para poderla etiquetar y que les permita a ustedes hacerle un seguimiento a lo largo del tiempo para que puedan ayudar aún más a estos pacientes, ¿no? Más que viendo las individualidades de las afectaciones de los órganos, es que lo vean como una condición clínica que tiene una base única de tipo fisiopatológica que viene a ser la autoinmunidad. Bueno, eso sería todo. Si hubiera alguna duda, con todo gusto para poderles resolver. Todo claro, doctora. Listo. Entonces, nos vemos. Cuídense. Gracias, doctora. Gracias, doctora.